tengo a don Julián Errojo, a mi derecha, que le voy a presentar muy brevemente porque tiene un currículum también muy grande. Son años. Bueno, es el consiliario del centro nuestro de ACDP, en primer lugar, hay que decirlo. Ha sido rector en la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón. Ahora mismo es párroco en la Parroquia del Cristo. Bueno, antes de ser del clero diocesano ha sido monje benedictino, si no me equivoco es benedictino, ¿no? Ha estado en Tierra Santa bastantes años, con lo cual una parte del coloquio le quería preguntar yo también, aunque es difícil colocar todos los temas, pero una parte del coloquio es que nos dé la perspectiva también de cómo está la religión en un entorno difícil como es el musulmán, cada vez más difícil, ¿no? Tengo también a don Luis José Fernández Candanedo, delegado episcopal de Pastoral Vocacional, párroco en La Viana, que yo creo que puede aportar la visión desde la parroquia, porque a veces podemos hacerlo muy filosófico, pero hay que aterrizar, ¿no? Quizá en La Viana no tanto, pero en toda España, pues, bueno, hay unas nuevas culturas, hay mucha inmigración y hay que dar esa visión de cómo está influyendo todo esto, ¿no? Patricia Rodríguez es médico, trabaja en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, es virgen consagrada, es muy activa en asociaciones en defensa de la vida, especialista en bioética, profesora de bioética en la Universidad de Oviedo. Entonces, todo este campo de que se ha hablado parcialmente, pues yo creo que también se le puede preguntar después, aparte de lo que hablemos en el debate, ¿no? Bueno, yo no sé con quién empezar. Yo quería dejar caer primero unas ideas para que casi dialoguemos de una manera conjunta, ¿no? En primer lugar, el título es Cristianos a contracorriente, y eso no implica defensa, implica que es lo normal, o sea, para un cristiano, ¿no? Y a nivel de civilizaciones, de cultura, he cogido una frase para reflexionar, para iniciarlo, que es del Papa Benedicto XVI, que decía que era un firme defensor de la lucha por la civilización cristiana, y lo recalco, por la civilización cristiana, no solo de cristianismo como religión, que esa es la lucha de la que ha hablado don Ramón, el libro de la opción benedictina, que es decir, vamos a seguir con nuestra religión, pero no estamos en lo público. No, tenemos que luchar por la defensa del cristianismo en nuestra civilización, por la civilización cristiana en sí, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos el tema este tan importante de las nuevas leyes que se nos imponen, pues no hace falta volver a repetirlas, la trans, eutanasia, los delitos de odio, que no has hablado de ellos, pero es muy importante porque implica que ya te prohíben al común de los mortales ciertas cosas, ¿no? O sea, en el fondo implica prohibir hablar de lo que es la doctrina nuestra, ¿no? Quería resaltar algunas ideas así de la prensa que he sacado de internet para venir a ello, que es, por ejemplo, las multas que ha habido en cadenas americanas, en CNN News, con miles de euros por afirmar, por ejemplo, que el aborto es una causa de muerte, porque está feo decir eso, que es de muerte, ¿no? Se retiró una sanción también al final en América, otro pastor evangelista que había dicho que la transexualidad y la homosexualidad no son lo natural. O sea, todo esto está al orden del día. Entonces, no sé, por un cierto turno, yo creo que puedes empezar tú. ¿Cómo lo ves en la sanidad, todo este problema de la objeción? Por empezar por un tema que es común a todos, porque todos tenemos que ir al médico, pero los médicos sobre todo estáis hoy en día con un problema muy grande por este tipo de temas. Bueno, personalmente el tema de la objeción de conciencia creo que
Yo trabajo sobre todo, trabajo en un servicio de urgencias, con lo cual el tema del aborto afortunadamente digamos que no me toca tan de lleno, pero sí el tema a raíz de la LORE, de la Ley de Regulación de la Eutanasia, pues sí que en nuestro hospital, en primer lugar, tengo que decir que existe mucho espíritu, ideología o opción porque la eutanasia se defienda como un derecho, y mi opción como mujer consagrada y médico siempre es, en primer lugar, yo soy objetora, estoy en el registro de mi hospital como objetora de la eutanasia, lo digo abiertamente, aunque la objeción de conciencia es algo que la gerencia del hospital conoce, pero que es secreto por la Ley de Protección de Datos. Esto yo creo que tenemos que ser confesantes y vivir también desde la humildad de saber que es un don de Dios, esa llamada a proteger la vida, y que a veces supone cierto riesgo, supone que te etiqueten y supone un gran desconocimiento. Yo pienso que cuando están defendiendo la eutanasia hay un desconocimiento muy importante. El tema de la bioética ahora mismo está dentro del programa formativo de los grados de Ciencias de la Salud, pero los que ya tenemos cierta edad no hemos conocido ni por asomo el tema de la ética, la bioética, y hay una gran confusión solamente ya en la sedación al final de la vida. Hay muchísimos errores, por ejemplo, en el Hospital de Cabueñes es hospital universitario y ejercemos también una docencia con los futuros especialistas, y es el primer paso en el que hay un gran desconocimiento de todo el tema de la sedación. En todo el tema de apuesta por la vida, lo mismo. Una población como la de Gijón, tremendamente anciana, envejecida, parece que no es una población útil, no hay calidad de vida, es el gran reto. Y por lo menos personalmente y abiertamente en el diálogo con los compañeros, yo me siento, por gracia de Dios, pues muy llamada a confesar esa apuesta por acompañar a las personas en el sufrimiento lo mejor que se pueda, porque ciertamente todavía hay vestigios en los hospitales públicos, por lo menos yo tengo la suerte de trabajar en lo público, que la religión católica lo que quiere es que la gente sufra, porque en el sufrimiento hay un gran desconocimiento en esos temas, ¿no? Entonces, acompañar con dignidad el sufrimiento, acompañar a las familias, darles la posibilidad de esa atención espiritual, a mí me parece que es una gracia. Sí, y bueno, enlazando con esto, pues yo creo que don Julián, que como sacerdote presente en el hospital desde hace bastantes años, ¿qué nos puedes decir de todos estos temas de cómo acompañar? Porque al final se trata de eso, ¿no? De cómo evitar. Cierto, sí, eso es un problema práctico, pero yo quería introducir, porque es muy breve el tiempo de nuestra mesa, esta es una cuestión práctica, digamos así, ¿no?, de nuestra situación de ser una ideología, nos considera el mundo a nosotros, ¿no?, una contracultura. El cristianismo actualmente es una contracultura. Es una paradoja, pero ahora es una contracultura. Una consecuencia práctica de eso es lo que Patricia acaba de exponer en relación a la eutanasia, porque gracias a Dios no le toca a ella intervenir en cuestiones de aborto, pero que están completamente en el candelero, obviamente, ¿no? No, yo quería retrotraerme un poco más atrás, y además al hilo de mi experiencia entre los países musulmanes y judíos. Cuando yo vivía en Jerusalén, la población cristiana era el 5% de Jerusalén. Actualmente es el 0,5%. En 25 años se ha reducido en 10 veces, porque la población cristiana busca huir. Y la situación política en los países del cercano oriente es cada día peor, desde todos los puntos de vista. Y el cristiano lleva siglos que vive bajo un relativo sometimiento. Digo relativo porque ese sometimiento ahora se da también en Europa, pero de otro orden. Mientras en esos países musulmanes, en realidad igual que estuvo la Iglesia católica durante el tiempo del Islam en la península ibérica, del mismo modo,
los mozárabes, inmezzo árabe, ¿no? En medio de los árabes. En esa cultura los cristianos tenemos una manera de participar en la sociedad muy limitada, a puerta cerrada normalmente, ¿no? El partido Baas, un partido de origen socialista que dio origen a la República Árabe Unida, los que recuerden aquello que duró un experimento que duró pocos años y que terminó en que diversos países comparten la misma bandera, Egipto, Jordania, Irak, etcétera, ¿no? Pero compartían una ideología. Siendo un partido socialista, a él pertenecía el desgraciado presidente de Irak, muerto en aquellas circunstancias, ¿no? Introdujo en la sociedad árabe el valor de lo cristiano, y que los cristianos tenían una misión en la vida pública de la sociedad, y esa misión precisamente era una ventana de libertad. Pero claro, la sociedad musulmana no estaba muy preparada precisamente para eso, ¿no? Porque la sociedad musulmana es excesivamente homogénea, y entonces no se permite la disidencia del pensamiento tan siquiera ni de la creencia. Mientras que nosotros aquí en Europa lo que tenemos es una disidencia en lo que los gobiernos en los estados no nos impiden que nosotros hablemos de la Santísima Trinidad, ni que enseñemos a los niños que Cristo es la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y que los sacramentos son 7. Le da absolutamente igual. Lo único que le afecta es las consecuencias prácticas de la vida pública que comporta nuestra fe. Porque nuestra fe tiene unas consecuencias prácticas en la sociedad. Una de ellas es esa que se acaba de exponer, por ejemplo, ¿no? Esas consecuencias prácticas no son demasiadas, pero molestan mucho como disidentes, ¿no? En realidad se podría resumir en la libertad para la evangelización y lo que comporta, naturalmente, la libertad para la evangelización, que es la libertad de tener escuelas, la libertad de expresión, la libertad de tener medios de comunicación, la libertad, ciertamente, para fundar familias, la libertad para educar a los hijos tal como se quiera, la libertad, ciertamente, de difundir nuestras propias ideas respecto de la vida. Benedicto XVI decía que había 3 principios innegociables para el cristiano, ¿no? Pero se resumían en la libertad de la evangelización y sus consecuencias. En esto nosotros ahora estamos como si viviésemos en una sociedad musulmana, solo que aquí, por así decirlo, nuestra piedra de tropiezo ahora ya no es la fe religiosa, sino las consecuencias de nuestra fe en la vida cotidiana y en la vida práctica. Y en eso cada vez somos más molestos en la sociedad, más molestos, ¿no? Y por lo tanto se busca arrinconarnos. Fíjese que no hace tantos años la que fue ministra de Educación, la ministra Celaá, dijo, además curiosamente lo dijo en un acto de clausura de un acto de escuelas católicas, que en ningún modo podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres. Dios mío, pues estamos buenos. Sí, ciertamente las cosas van por ahí, ¿no? Pero vamos, de ahí al volver al colectivismo ruso de los años 30, pues nada, hay un solo paso, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos, y el resto se derivan todos de la ideología de género, que es nuestra piedra de tropiezo, porque la ideología de género, me estoy extendiendo demasiado y como tiempo a los demás, la ideología de género se ha introducido ya en la Iglesia. Se ha introducido ya en la Iglesia, y entonces eso es un problema muy grave, porque cualquier ataque que recibamos fuera de la Iglesia no tiene que preocuparnos en absoluto. La Iglesia tiene fuerza suficiente para defenderse. Pero claro, si el ataque viene por dentro, entonces ya no es un ataque, ¿no? Es un carcinoma, es un cáncer que tenemos dentro, y eso es mucho más difícil, Pero la Iglesia está infectada ya de la ideología de género, ¿no? Y sus consecuencias prácticas, que es allá donde existe el conflicto entre nuestra fe y la sociedad. Nada más que en eso, Vuelvo a decir que a la sociedad y al Estado le es indiferente si nosotros enseñamos la Santísima Trinidad o el unitarismo. Eso le da igual absolutamente, ¿no? Ahora, fácilmente podemos llegar, muy fácil, en poco tiempo, a que una ley prohíba que los niños reciban catequesis. Eso es muy fácil. No se puede permitir a los niños o a los menores de 16 años a que reciban una instrucción religiosa. Eso no puede ser. Tiene que estar en manos del Estado. Eso podría suceder. De hecho, ya termino ahora sí, hace unos cuantos años una autoridad pública de Gijón dijo en la prensa que no era partidaria de subvencionar los colegios católicos. Que no. Porque en los colegios católicos se enseñaban cosas raras a los niños. Yo me sentí así tan indignado leyendo aquello, pero qué cosa que dice. Pero al poco tiempo de meditarlo, en un par de horas, caí en la cuenta de que era verdad. Tenía razón. Nosotros enseñamos cosas raras a los niños. Tales como que hay que perdonar las ofensas, claro, hay que amar a los enemigos,
que Dios se hizo un ser humano y encima trabajó de carpintero. Enseñamos cosas raras, sí, es verdad, efectivamente. Y bueno, ya si lo comparamos con las modas del presente, no digamos nada, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una misión en la sociedad, ¿no? Sí, y fundamentalmente lo que debemos defender es la libertad de evangelización, que comporta la libertad de reunión, la libertad para tener medios de comunicación, la libertad para instruir a nuestros niños, la libertad de culto. Todo eso tenemos que defenderlo a machamartillo. Y luego, singularmente, la libertad para poder, en el foro público, defender nuestra concepción de la vida, de donde se derivan las cuestiones del aborto y de la eutanasia fundamentalmente, ¿no? Bueno, no puedo extenderme más porque le dejo entonces... Bueno, don Ramón ya habló bastante, pero Julio, tú todavía no tanto. Bueno, yo ahora estaba reflexionando de algún pequeño apunte a ver si cuadra en todo esto, y sí que cuadra porque, por ejemplo, un profesor de medieval, conocido de algunos de los que estamos aquí, que es Alejandro Rodríguez de la Peña, ha sacado recientemente varios libros con unos títulos muy raros, unos títulos que dicen la compasión en la antigüedad. ¿Y qué es eso de la compasión en la antigüedad? Pues viene a decir nada menos que desde hace 2000 años el género humano tiene compasión, no perfecta, pero tiene compasión, pero que algunos, y no quiero hablar mal del mundo musulmán, pero que ha quedado en el Antiguo Testamento y no tiene esa compasión. Eso es un problema de civilizaciones que tienen que superar. Es decir, que no lo... se oye mal. Con eso quiero decir que él explica muy bien que, por ejemplo, la columna de Trajano, se hacían burradas en las guerras, pero no es que se hicieran burradas, es que presumían de esas burradas porque las plasmaban en una columna, degollando niños, violando, etcétera, etcétera. Con el cristianismo se sigue haciendo cosas, muchas menos en la historia cristiana, pero presumir de eso es una cosa que ha cambiado sustancialmente y que por desgracia estamos volviendo a ello. Y en este punto hay un tema muy presente hoy día, también por algún filósofo, no voy a citar para no ser muy pesado, del tema actual de dos polos aliados muchas veces, que es el mundo, digamos, que defiende este tema woke de cambiar la sociedad, de construir, y el mundo islámico que muchas veces están en coalición para derribar la civilización cristiana. Y eso pues es un tema que nos tiene que preocupar, y no sé si lo hemos reflexionado. Cuando uno de los dos venza, van a pegarse lógicamente entre ellos, pero ahora mismo están en una alianza con la que tenemos que tener esperanza, pero hay que pensar que tenemos que defender, y vuelvo al principio del cardenal Ratzinger, que lo decía en su momento, defender la civilización cristiana. Desde las parroquias, ¿cómo se ve el tema? ¿O qué podemos hablar o responder a algo del público? Pues yo creo que desde las parroquias sí que tenemos un lugar y un foro de acercarse y de acoger a toda esta gente que viene picando a nuestra puerta, muchas veces, a lo mejor por una religiosidad costumbrista, vamos a decirlo así, ¿no? De siempre se hizo así, no vamos a dejar de hacerlo ahora, de consumir, ¿no?, como unos servicios religiosos, unos sacramentos en determinados momentos, en determinadas etapas de la vida, pero también es una oportunidad. No podemos verlo solamente como algo malo, sino como una oportunidad para acercarnos a esa gente, para ser el rostro de acogida de la Iglesia y para mostrar a ese Cristo vivo que no es un conjunto de ideas o de reflexiones filosóficas, sino que es una persona viva, ¿no?, y que nos ama y que no es indiferente, ¿no?, a nuestra respuesta de amor hacia Él. Por eso también nosotros desde las parroquias yo creo que podemos acercarnos así
a la gente, acercarnos así a esta sociedad, no plantándoles la guerra antes según llegan, sino intentando buscar lugares de consenso y lugares donde con la reflexión y con el pensamiento que pueda tener cada uno poder llegar a cosas en comunes, entre nosotros, para ahí también nosotros anunciar a Jesucristo e ir también, ¿no?, pues de una manera muy sencilla y de una manera pues muy pequeña, ir transformando nuestra sociedad según pues la sociedad que Jesucristo nos vino a instaurar, según el reino de Cristo que Él vino a traer a la tierra y que Él dice, ¿no?, que ojalá estuviese ya entre nosotros. Bueno, yo creo que, salvo que Ramón quiera aportar algo más, podemos abrir un turno de preguntas, que yo creo que es lo más bonito muchas veces. ¿Alguien quiere dirigirse a cualquiera de ellos con los ámbitos que le parece más adecuado? Hacer preguntas, reflexiones valen también, pero cortas. El mayor problema de la humanidad es que ha dado la espalda a Dios. Ese es el problema de la humanidad más grande y sus consecuencias. ¿Por efecto de la ideología de género? No lo sé, eso es muy difícil. Habría que hablar de teología política aquí, o de ateología política. Es la evolución del tiempo y la evolución de la democracia, pero dentro de la democracia nosotros tenemos un punto donde poder intervenir en la vida pública, como decíamos antes. Pero claro, si el cáncer se introduce dentro de la Iglesia, claro, entonces eso ocasiona efectivamente ya una enfermedad irremediable, ¿no? Claro, eso es... yo no encuentro solución para eso. En mi caso particular, por ejemplo, bueno, yo soy párroco. Me atengo a predicar el Evangelio en mi parroquia, a anunciar el Evangelio, a evitar entrar en polémicas de carácter doctrinal, me refiero, en polémicas de carácter doctrinal. Se anuncia el Evangelio dando instrumentos a los fieles para que vivan la vida en Cristo. En eso no se va a meter los estados, ¿verdad? Porque vuelvo a decir que la piedra de tropiezo de nuestra fe son las consecuencias en la vida pública, todas en tropiezo con la ideología de género y sus consecuencias, porque es destructiva, la ideología de género es destructiva, y entonces tenemos que dar una voz. Pero en cuanto al problema que acabas de exponer tú dentro de la Iglesia, yo no le veo solución, no. Hay que ponerse en manos de Dios y cada uno en conciencia y después de oración predicar a tiempo y a destiempo, pero seguir por el propio camino y nada más, Sí, a mí me gustaría intervenir en este punto porque creo que es importante. En ocasiones uno juzga los procesos sociales en el momento en que los vive. Falta perspectiva. Lo que hace poco todo el mundo pensó que era el fin de los tiempos, que era el género, que yo creo que en sus principios es el fin de los tiempos, efectivamente, en la realidad está decayendo. O sea, nadie hubiera podido ni siquiera sospechar que en las últimas elecciones americanas el candidato republicano, que es muy peculiar, por cierto, le sacara casi 5 millones de votos a quien era solamente la representante del mundo woke. Es que no sabemos lo que es esto. Cuando hubo una vacante en el Tribunal Supremo americano, Biden que va de católico oficial, que es terrible, o sea, porque es el ejemplo absoluto del clericalismo. A veces creemos que el clericalismo es un cáncer de los sacerdotes. No, muchas veces es de los laicos. Y es un principio general. Entonces, Biden dijo que buscaría una mujer racializada. Saben ustedes que en Estados Unidos de América no se puede hablar hoy en día ni de afroamericano, ni nada, porque eso es ofensivo. Racializado es que no seas caucásico. Como así, por ejemplo, los que practicamos la heterosexualidad somos cisgénero, porque claro, todo tiene que estar bajo los principios. Bueno, pues dijo, mujer racializada, y buscó una jueza federal muy proclive a la teoría teoría más que teoría, ideología de género. Y entonces, en el sondeo que tuvo que pasar en el Senado americano, una senadora republicana le preguntó, ¿qué es ser mujer? Ella contestó que no lo sabía porque no era bióloga. Bueno, es que no tienen ni el orgullo de pertenencia. Es que ni el orgullo de pertenencia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que
la gente ya está absolutamente harta del discurso artificial, que además es una imposición insoportable. ¿Qué ha hecho? Dar un bandazo. La Disney, hablando antes de la famosa industria del entretenimiento, que era la abanderada de toda la cuestión woke y de toda la cuestión clarísimo de género, ya ha dicho que se acabó la broma. Porque claro, las caricaturas son tremendas. Es que en cualquier tipo de película, ¿quién es el guapo o la guapa, exitosa, lista o listo? Tiene que ser necesariamente homosexual. Porque si no, no se entra. Entonces, todo esto se está acabando. Por tanto, yo no soy, a mí me encanta eso que dice el Papa Francisco, ¿no? El cristiano no tiene por qué fomentar situaciones psicológicas, no hay que ser optimista, hay que ser esperanzado, porque es una virtud. Yo tengo una enorme esperanza, una enorme esperanza. Atravesamos por un momento de cierta efervescencia, de cierta enfermedad, pero no me ofrece ninguna duda de que estos y tantas cosas pasarán. Lo que no pasará son las palabras de verdad. Como dije antes, los cristianos están con una vocación de exilio, de huir, de marcharse. Porque en el Estado de Israel los cristianos están en un quicio entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo musulmán y el mundo judío. Incomprendidos por ambos, apreciado por el mundo judío, debo decirlo, apreciado por el mundo judío, mirado de reojo por el mundo musulmán. Claro, sí, porque son árabes, pero no son musulmanes, ¿no? Entonces esa situación, de hecho yo no conozco absolutamente a nadie que no tenga un pariente que haya emigrado ya o haya hecho todo lo posible por emigrar. No conozco a nadie. Todo el mundo busca emigrar, entre otras cosas, porque el católico o el cristiano árabe está educado en una cultura de la libertad. Es decir, el árabe que es católico, y además está la prueba sencillamente de cómo es la migración en el mundo, ¿no? Pues emigra a Francia, a España, a Colombia, con naturalidad, porque se encuentra en su misma salsa. Algo así como lo que dijo el gobierno de Mongolia cuando acabó el comunismo, que invitó a la Iglesia a establecerse en el país, con la esperanza de que la Iglesia fuese un instrumento para llevar la libertad y abrir las puertas al mundo de Mongolia. Eso es perdón, lo que son los cristianos entonces en Israel y en medio de ese mundo musulmán. Pero yo mismo ya no soy partidario, antes lo era, de algunas opciones como tiene la custodia, por ejemplo, franciscana, ofrece pisos actualmente gratuitos para que los cristianos puedan vivir. Yo ahora ya no participo de esa opinión. No se puede estar forzando la vida de la gente eternamente para vivir en una situación de una violencia constante y continua, ¿no? Es muy dura, la vida de los cristianos en ese mundo es muy dura, Sí, respecto a lo que comentabas de todo el tema de la ideología de género y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo participo también en el Comité de Ética Asistencial del hospital y todos estos temas del cambio de género, la transición, donde incluso los padres pues a veces no tienen tanto que decir, es algo que se nos va de las manos a quienes hemos vivido afortunadamente desde la fe y nos hemos criado en una familia, iba a decir normal, pero ahora no se puede decir normal, ¿no? Yo creo que es difícil abordar estos temas y yo, por lo menos desde mi opción, creo que tenemos que ir de alguna manera, como decía don Jesús, ¿no? Desde luego desde la misericordia y desde la compasión, porque todas estas ideologías, la filosofía transhumanista que se nos está colando de fondo, al final lo que acaban haciendo es cosificar a la persona. Y cuando el Señor se encontraba con personas que habían sido cosificadas y que habían perdido el norte, lo primero que hacía era cogerlas con misericordia. Entonces, por encima de todo está la misericordia que tendría Jesús, la compasión, y yo a veces sí que cuando ocurren estas cosas en el comentario con los compañeros, ¿no? Pues yo digo, pues tiene una pobreza, ¿no? Que no es la pobreza económica, es la pobreza a veces de no saber ni quién son ni a dónde van, ¿no? Pero sobre todo la misericordia por una parte
y luego también la confesión de quienes tenemos unas convicciones y una pasión por Cristo y un tremendo amor a la Iglesia, ¿no? Y conocemos la tradición, lo que es la moral católica, y eso hay que defenderlo a ultranza. Y a veces incluso en ámbitos como puede ser un comité de ética, que parece que se da por supuesto que todos estos valores están afianzados, te llevas muchos sustos en el sentido que quienes comparten mesa contigo desde la ética médica, pues en estos temas a veces no están del todo de acuerdo, ¿no? Y la dignidad de la persona, pues por supuesto no la definen desde Gaudium et Spes, como la definiríamos todos los que estamos aquí, y desde lo que para Jesús y para Dios es la dignidad, ¿no? El ser criatura, no. Y a veces tienes que ser prudente pero astuto, ¿no? Pasa lo mismo pues cuando estás en la universidad. Hay que tener cuidado cuando se define la historia de la bioética en España y tienes que nombrar a unos cuantos sacerdotes jesuitas. Pues los voy a nombrar porque forman parte con todo derecho de la bioética, ¿no? Y si les ofende, pues lo siento, yo duermo muy tranquila, ¿sabes? Vamos a ver, yo lo que he dicho es que ese es el fundamento in re de por qué la dignidad de la persona es la que es. Pero desde el punto de vista meramente agnóstico, sin la mínima apelación a lo trascendente, que en el fondo es una mutilación, que es lo que te dice, ¿no? Vamos a llegar a un principio de acuerdo como yo renuncio a lo mío y tú a lo tuyo. No, yo a lo tuyo no quiero que renuncies, ni quiero renunciar a lo mío. Pero mira, el principio de igualdad se basa en que o respetamos la vida por hecho ser vida o estamos perdidos. Voy a poner un ejemplo de eutanasia que ha sido un escándalo en España, que a lo mejor la gente no lo conoce, pero que es un escándalo increíble. Es un bombero que asesinó a sus compañeros, fue detenido, fue llevado a prisión, condenado, prisión permanente revisable. Y dijo que le producía tal dolor lo que había hecho que pedía la eutanasia. Es decir, estaba administrándose una pena de muerte, prohibida por la Constitución española. Pena de muerte a la carta. ¿Qué hizo el juez? La autorizó, claro. Ya está. O sea, el problema es que, aunque sea por reducción al absurdo, cualquier tipo de ignorancia de la dignidad porque la vida la has recibido, no te la has autoasignado, es esencial. Y desde ese punto de vista de que tú no puedes en absoluto disponer de lo que no es tuyo y el Estado menos, y menos te puede imponer el Estado al cuerpo médico que rompa todos sus principios de ética de no causar daño, es que en el fondo lo que estás diciendo, ni más ni menos, es hoy empezamos por esto, por el dolor permanente, luego ya no será dolor permanente. Yo tuve un debate con la que fue ministra de Sanidad. Y cuando estaba muy enfadada, porque cuando los llevan a la contraria se ponen, vamos, bravas, ¿eh? Esta estaba súper enfadada. Y me puso en un debate público, en un congreso, a todo trapo, ¿eh? Y ella dijo, bueno, ¿usted qué me está diciendo? Yo soy asturiano, se voy a decir que una persona anciana de 25 años de enfermedad, que no se puede mover de la cama, dijo textualmente, que no se puede limpiar el culo, no se le puede aplicar la eutanasia. Y dije, ¿cómo me gusta que usted emplee este ejemplo? Porque este ejemplo no está en la ley de eutanasia. Usted está diciendo algo prohibido por la ley de eutanasia, ¿en qué va a acabar? Pasó lo mismo con el piccolo divorzio, la ley Fortuna Vaslini, casos súper especiales. Pasó lo mismo con el aborto, despenalización, y con la eutanasia al final será una criba para los que seamos útiles, para el poder político, ¿eh? Que este es el problema, esto es una dictadura, ¿eh? El poder político decida quién es una vida que merece la pena económica o socialmente y quién no. Y esto apela a nuestro ser de cristianos.